Existe un mar que se llama el Mar Muerto. ¿Han escuchado hablar de eso? El Mar Muerto, que está ubicado en Israel, ¿sí? El Mar Muerto, ¿sí? Pero hay algo curioso con este mar, y es que este mar no está muerto porque no le llegue agua. El Jordán, el río Jordán, se dice que provee más de 6 millones de metros cúbicos de agua al día para el Mar Muerto, ¿sí? Entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué razón entonces es muerto, o por qué razón se le llama Mar Muerto? Porque este mar, aunque le llega y recibe mucha agua del Jordán, ¿sí?, no sale ni fluye luego esa agua para ningún lugar, sino que se queda estancada esa agua ahí en un solo lugar, y a partir de ese proceso se eleva la concentración de sal a unos niveles donde no es posible que haya vida ahí, porque los niveles de sal o las concentraciones de sal son muy altas y hacen que no sea posible que ningún organismo pueda vivir dentro de ese mar. Todos nosotros quizás hemos visto o hemos escuchado el agua del mar es salada, ¿cierto? Bueno, algunos mares, ¿cierto?, de agua salada. Pues allí en el Mar Muerto existe esta situación, ¿no? Que este mar recibe agua, ¿cierto?, pero no la da, no sale agua, no fluye agua, esa agua queda ahí estancada, y por tal razón se convierte en algo que no tiene utilidad. Pues bien, la experiencia del Mar Muerto nos enseña entonces un principio muy importante, que el dar luego de recibir es un proceso necesario para mantener la vida en nosotros. El dar después de recibir es un proceso necesario para mantener la vida en nosotros. Y cuando hablamos de el uso del dinero, cuando hablamos de lo que Dios nos muestra sobre el dinero, hay un principio, y ya hemos visto hasta este momento algunos principios. El primero de ellos: nosotros no somos dueños de nada, ¿cierto? Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, las administremos y las tengamos por un tiempo, pero en realidad todo le pertenece a Dios, ¿cierto? Otro principio es que podemos vivir contentos y dichosos sin la necesidad de que nuestra cuenta bancaria esté llena de dinero. Es decir, el gozo, la felicidad o el contentamiento no deben depender de las condiciones económicas que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque el gozo y el contentamiento nos lo da el Señor, y debe estar y debe basarse en el Señor. Miramos también otro principio, que mejor son dos que uno, ¿cierto?, para manejar el dinero. Dos cabezas piensan mejor que una, ¿cierto? Entonces hablamos que el uso del dinero se debe hacer, si es una pareja, se debe hacer en acuerdo con la pareja, no que cada uno maneje como quiera el dinero, sino que se tenga en cuenta a la otra persona y juntos tomen las decisiones para que sean las mejores, ¿cierto? Y hemos visto a lo largo de esta serie otro principio también: la paciencia y el ahorro, ¿cierto? La paciencia y el ahorro, ¿sí? No es el dinero fácil o rápido, es con paciencia y con ahorro que el Señor poco a poco provee para nuestras situaciones. Y también vimos hace 8 días otro principio,
que fue el principio de la honestidad, ¿cierto? Dios bendice nuestras vidas económicamente cuando somos honestos. Eso de ganarse el dinero con trampas y eso de ganarse el dinero con cosas mal hechas nunca será bendecido por el Señor. Y hoy vamos a mirar otro principio, y es el principio del dar. El principio del dar. Miremos Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 25. ¿Qué nos dice el Señor? Proverbios capítulo 11, verso 24 y 25. Vamos a mirar. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será que prosperada, y el que saciare, él también será que saciado, ¿cierto? Y luego en Hebreos capítulo 13, versículo 16, nos dice lo siguiente. Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, o en otras versiones dice, y de compartir con otros lo que tenéis, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Y en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47, encontramos cómo era la vida de los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Aquí podemos ver cómo vivían los primeros cristianos. Y es sorprendente cuando nosotros miramos esto. Verso 44 dice así: todos los que habían creído estaban como, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿No les llama la atención esto? ¿Cuán lejos estamos nosotros en nuestros tiempos, no? ¿Cuán alejados estamos, no? Versículo 45 y dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia y cuando nosotros miramos la vida de los primeros cristianos, el principio de dar, el principio de la generosidad y el principio de compartir es algo que debe caracterizarnos y es algo en lo cual nosotros necesitamos ser ejemplo para el mundo, y necesitamos también descubrir la riqueza que hay en el dar y que hay en el compartir. Y yo sé que al escuchar sobre esto pueden surgir preguntas, ¿no? ¿Por qué dar? ¿A quién dar? ¿Cuándo y cómo dar? ¿Cierto? Y es lo que vamos a tratar de responder en esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué Dios diseñó que nosotros deberíamos aprender a dar y aprender a compartir? ¿Por qué razón cree usted que Dios nos invita a dar y a compartir con otros?
una primera verdad por la cual Dios nos invita a dar es porque todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido, ¿cierto? Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido, ¿cierto? Por allí el Señor dice en Primera de Crónicas 29:14, estaba David y todo el pueblo y habían reunido una gran ofrenda para el templo, para la obra del Señor. Y después de que reúnen una ofrenda enorme, grande, ellos dicen, pero Señor, ¿cómo podríamos nosotros enorgullecernos y decir, bueno, hemos dado todo esto para el Señor, si es que de lo que hemos recibido de tu mano, de eso es que tenemos algo para dar? Si no hubiéramos recibido nada, nada tendríamos para dar. Dios nos invita a dar y a compartir y a ser generosos porque Dios ha sido generoso con nosotros, porque Dios nos ha dado las cosas. Imagínense ustedes tan generoso Dios que no solo pensó en darnos la vida, sino que también pensó en darnos todo lo que necesitaríamos para vivir y nos puso en un mundo maravilloso. Que nosotros lo hayamos dañado a través del pecado es otra cosa, pero en Génesis encontramos que Dios, después de haber creado, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era ¿qué? Bueno en gran manera, era bueno en gran manera. Así que la primera verdad o la primera razón por la cual debemos dar y aprender a compartir es porque Dios nos ha dado y nos da cada día lo que necesitamos, y hemos sido nosotros aquellos que hemos recibido tantos beneficios de parte del Señor. Y por lo tanto Dios nos dice, de lo que ustedes han recibido, de lo que ustedes les ha sido dado, de eso también aprendan a compartir, ¿sí? La segunda razón por la cual debemos dar es porque es la mejor forma o es el mejor antídoto contra la codicia, contra la ambición y contra el egoísmo. Primera de Timoteo 6, 18 al 19, el Señor dice lo siguiente, hablándole a las personas que tienen dinero. Primera de Timoteo 6, 18 al 19, el Señor habla a los ricos y les dice lo siguiente, ¿cierto? En el versículo 17, miremoslo juntos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Aquí hay una palabra de Dios clara para las personas que tienen dinero, que no sean ¿qué? Altivos, ¿cierto? Y lo segundo es que no pongan su esperanza en ¿qué? En las riquezas, las cuales son ¿qué? Inciertas, sino que pongan su esperanza en ¿quién? En el Dios vivo, que nos da ¿qué? Todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Versículo 18. ¿Qué más le dice Dios a las personas con dinero? Que hagan bien, que sean ricos en ¿qué? En buenas obras, dadivosos y ¿qué? Generosos. En otras palabras, que compartan con otros lo que tienen. Y yo no sé si le ha pasado, pero cuando nosotros intentamos practicar la generosidad, a algunas personas les fluye más que a otras, ¿cierto? Para algunas personas es más fácil dar, ser generosos, compartir. Para otras es más difícil. ¿Y qué creen ustedes que lo pone difícil? ¿Qué creen ustedes que lo hace difícil?
cuando hay codicia, egoísmo en nuestro corazón, ¿cierto? Ahí se pone difícil el dar, se pone difícil el compartir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay codicia, avaricia, egoísmo en nuestro corazón. Y la mejor manera de vencer eso es cuando nosotros aprendemos a dar y a compartir. Pero también otra razón por la cual debemos dar es porque es el mejor camino para experimentar la abundancia de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios 9, 6 al 8 nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 9, 6 al 8 nos dice así. Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también que segará o recogerá que escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿cómo recogerá? Generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En otras palabras, Dios está diciendo acá, el que da, recibirá. Y el que recibe y da, recibirá abundantemente. Este es un principio que nos muestra muy diferente al pensamiento del mundo en general. El mundo en general, su pensamiento es, mire, no comparta, tome todo para usted, porque esa es la manera de lograr cosas, de conseguir cosas. Dios nos dice, comparta con otros, aprenda a dar, porque esa es la manera para usted recibir abundancia y bendición. Dos formas diferentes y dos formas que cada día batallan entre sí en medio de nosotros y en nuestros corazones, pero que necesitamos recordar esto. Y esto es un principio de fe. Si creemos a lo que Dios nos dice, el Señor bendecirá lo que hagamos. Sí, el Señor bendecirá. Pero podríamos preguntarnos a quién es dar, ¿no? ¿A quién es dar? ¿Por qué dar? ¿A quién es dar? Pues Primera de Timoteo 5:8 nos dice lo siguiente. Primera de Timoteo 5:8. ¿A quién es dar? Primera de Timoteo 5:8 nos dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que ¿a quién es dar? Pues lo primero que Dios nos muestra a quienes debemos dar es a los de nuestra casa, a los de nuestra propia familia. Y en eso nuestra sociedad y nuestro mundo y nuestra cultura ha fallado. Hoy en día el hombre que mayormente tiene la responsabilidad de proveer para su casa ya no está proveyendo como debería proveer. Hoy en día vemos las mujeres trabajando de sol a sol para llevar el sustento para su casa, cuando el principio bíblico es que el hombre debe trabajar y debe ser proveedor para su casa. Hombres que muchas veces tienen dinero para gastarlo en otras cosas, pero no para proveer para su casa, para su esposa, para sus hijos. Así que
necesitamos recordar esto. ¿A quién debemos dar? Primeramente, a los de nuestra propia casa, ¿cierto? El hombre tiene el deber de proveer para su casa, para su esposa. No es la mujer la que tiene que estar mirando a ver cómo compra, cómo consigue. No, es el hombre, a no ser que la mujer sea ya soltera o divorciada o separada. Pero si la mujer tiene un hombre, y las animo, mujeres, para que los hombres puedan ocupar el rol de proveedor en su casa. El hombre debe trabajar y el hombre debe también proveer para su casa. No esperar que la esposa o que la mujer sea la que trabaje y la que provea solamente. Muchos padres también con sus hijos han dejado de proveerles. Muchos hijos han dejado de proveer a sus padres adultos, mayores, ancianos. Han dejado de honrarlos y han dejado de cuidarlos. Así que cuando Dios nos invita a quién dar, lo primero que Él nos muestra es que debemos dar a nuestra propia casa, a nuestra propia familia. Son los primeros que deben tener en nosotros la prioridad para darles, para compartir con ellos. Pero también a quién dar. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17, ahí mismo nos dice lo siguiente: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Y luego Gálatas 6:6 nos dice: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Así que la segunda área donde Dios quiere que nosotros aprendamos a dar y a compartir es en la iglesia, en la obra de Dios, en la causa de Dios. ¿Sí? ¿Dónde quiere Dios que demos? Nuestra casa primeramente, nuestra familia primeramente, que ellos estén bien. Pero luego, ¿dónde también quiere Dios que demos, que compartamos? En la iglesia, en la obra de Dios, en la causa de Dios. Primera de Corintios 16, 1 y 2 nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 16, 1 y 2 nos dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y a lo largo de la Biblia, nosotros encontramos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros vemos la manera en que Dios nos anima a dar y a compartir. Nuestra familia primeramente, pero luego también nuestra congregación. Porque después de la familia en la sangre, la segunda familia que tenemos, la familia en la fe, es la iglesia. Y cada uno de nosotros debemos ser conscientes de que la iglesia como comunidad, como organización, tiene unos gastos, tiene unas necesidades. Y por lo tanto debemos nosotros mirar cómo podemos también aportar y apoyar a esa causa. Pero también en tercer lugar, en Mateo 25, 34, el Señor nos dice que debemos dar a los pobres, que debemos dar a los necesitados. Allí el Señor dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, necesité vestido y me diste vestido. Y muchos se preguntarán: Señor, pero ¿cuándo no te vimos? Y entonces el Señor dice: por cuanto ustedes lo hicieron a estas personas necesitadas, es como si lo hubieran hecho o como si me lo hubieran hecho a mí. Y Proverbios capítulo 28 verso 27 nos dice: el que da al pobre
nunca a pobre llegará. El que da al pobre, nunca a pobre llegará. El que se niega a verlo, será maldecido. Proverbios 28, 27. El que da al pobre, nunca a pobre llegará. Entonces, fijémonos dónde quiere Dios que nosotros compartamos y que nosotros demos. Nuestra familia, primeramente, luego la iglesia, la obra, la causa de Dios, luego las personas pobres y necesitadas. ¿Cierto? Ese es el orden en que Dios quiere que nosotros demos. Ahora, ¿cuánto dar? ¿No? Porque esta es quizás una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuánto dar? ¿Cuánto dar? Si Dios nos invita a dar, la pregunta es, ¿cuánto dar? ¿Cierto? Pues la Biblia, bajo el Antiguo Testamento, establecía el orden de diezmos, de ofrendas. En el Nuevo Testamento ya no se menciona el diezmo tanto, ya no se hace un énfasis. El diezmo no es ni algo que se promueva, pero tampoco es algo que se desestimule o no se quiera tener en cuenta. Entonces, ¿por qué razón Dios hace ese cambio en el Nuevo Testamento? ¿Por qué ya en el Nuevo Testamento no escuchamos tanto hablar del diezmo? ¿Por qué ya no escuchamos que se mencione tanto o se repita tanto esto? ¿Saben ustedes por qué? Porque el dar no debe depender de algo o de una cifra exacta. El dar debe depender de la relación personal que cada uno de nosotros tenemos con Dios y de la generosidad que cada uno determinemos tener para poder dar y para poder compartir. Es decir, el Antiguo Testamento había una ley, el diezmo, el 10%, y el que daba el 10% decía, listo, he cumplido ya, he dado lo que tenía que dar. En el Nuevo Testamento, como ahora estamos en un nuevo pacto, no es que Dios diga ahora ya no den, no, es que ahora Dios ha quitado ese límite o esa restricción de que sea solo el 10, y ahora puede ser el 15, el 20, el 30, de acuerdo a lo que cada persona proponga y decida en su corazón. Ahora, el diezmo nos ayuda hoy en día, no como una ley, no, pero nos ayuda como un valor de referencia para saber más o menos cuánto dar. Porque si uno no tiene un valor de referencia, pues uno no va a saber cuánto dar. Entonces, ese porcentaje nos ayuda a poder determinar un valor aproximado de lo que podemos dar y de lo que podemos compartir. Como hablamos hace algunos días del ahorro, se recomienda que toda familia debe ahorrar como mínimo el 10% de sus ingresos. Asimismo, el diezmo nos da una idea de cuánto o con cuánto podemos dar o podemos contribuir. Sí, entonces, ¿cuánto dar? Sí, eso es algo que cada uno mira de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a lo que decida en su corazón. El diezmo es el 10% es un valor de referencia, un valor mínimo. Y de ahí para allá cada uno de nosotros damos de acuerdo a lo que propongamos en nuestro corazón. Pero lo que quiero enfatizarles es algo. El principio del dar es un principio que se mantiene en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, independientemente el nombre que se le dé, independientemente el nombre que se le ponga. El principio del dar es un principio que permanece y que se mantiene y que debe estar presente en nuestras vidas. Y debemos orar y debemos organizarnos. Hay el testimonio de una familia Alarcón que tenían una zapatería y cada año ellos hacían donaciones
de zapatos a personas necesitadas. Empezaron a orar y a pedirle a Dios: Señor, guíanos este año a quién vamos a donar y a quién vamos a dar zapatos. Y cuando estaban orando, en sus corazones vino la familia Martínez, que era una familia de la comunidad de la iglesia que tenía 5 hijos y todos estaban estudiando, y era una familia de escasos recursos. Y entonces la familia Alarcón decidió que para ese año la donación iba a ser para los hijos de la familia Martínez. Organizaron y prepararon 2 pares de zapatos para cada niño de la familia Martínez. Al mismo tiempo que la familia Alarcón estaba orando por a quién darle, los niños de la familia Martínez estaban orando a Dios y estaban pidiendo a Dios que les proveyera los zapatos para ir al colegio ese año. Cierto día, después de que estaban en su casa orando los niños y pidiendo a Dios por la provisión de zapatos para ir a estudiar, su mamá se levanta y les dice: ya no tienen que orar más, aquí están los zapatos que han estado pidiendo. Eso sucede cuando somos sensibles y oramos y le decimos a Dios: Señor, yo quiero aprender a dar, yo quiero aprender a compartir, porque en mí puede estar la provisión que otro está necesitando. En mí puede haber algo para suplir la necesidad que otro tiene. Muchas veces nosotros nos paramos en medio de un mundo tan desigual y decimos: pero es que los gobiernos, pero es que los multimillonarios deberían ayudar a la gente pobre, a la gente necesitada, deberían dar. Y la pregunta es: ¿qué estamos dando nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque muchas veces esperamos que otros hagan, pero no. Cada uno de nosotros, desde nuestras capacidades, desde nuestras posibilidades, seguramente podremos ayudar a alguien y podremos ser de bendición para alguien. Y usted de pronto dice: no, pero es que yo no tengo nada, no tengo ni para mí, ¿cómo voy a poderle dar a otro? Pues ahí puede estar la clave para que su situación empiece a cambiar. Cuando de lo poco que usted tenga, de una manera responsable, usted empieza a compartir. Y entonces el milagro de la multiplicación y de la bendición de Dios empezará a venir sobre su vida. No es fácil, seguramente, pero Dios se glorifica cuando nosotros compartimos. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió cuando se partió? Había una multitud allí hambrienta. ¿Y qué hicieron allí con unos panes y unos peces que estaban en ese lugar? Habían pocos panes y habían pocos peces. ¿Qué sucedió allí? Se multiplicó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a dar y estuvieron dispuestos a compartir. Y eso sucede en nuestras vidas cuando aprendemos a dar, cuando aprendemos a compartir de lo poco o de lo mucho que tengamos. Dios va a derramar y a traer multiplicación sobre nuestras vidas. Dios lo hace. Y por eso, para terminar, quisiera que nos fijáramos ahí, 1 Corintios 16, 2 nos muestra el proceso de cómo dar. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Hay varios principios que encontramos aquí en el nuevo pacto acerca del dar. Lo primero, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Entonces el dar es un acto individual, ¿cierto? El dar es un acto ¿qué? Individual, personal, y es un acto voluntario, que no lo hacemos por obligación, que no lo hacemos por imposición, pero que tampoco lo debemos hacer por interés, porque hoy en día existe el pensamiento de, y entonces el Señor le va a bendecir, y entonces la motivación cuando damos es por la bendición de Dios y no para ayudar a otros. Y allí, 1 Corintios nos dice algo muy importante. 2 Corintios 9:7 nos dice: si yo doy mis bienes y doy de todo, aún mi vida por otro, pero no tengo amor, de nada me sirve, de nada vale. ¿Por qué? Porque la razón o la motivación con la cual Dios quiere que demos no es por obligación, no es por interés, debe ser ¿por qué? Por amor, por el deseo de buscar el bien de la otra persona y de ayudar a la otra persona. ¿Sí? ¿Estamos acá? El deseo no debe ser el interés, no debe ser obligación que me toca, debe ser desinteresado y debe ser el amor por el otro, el amor por el otro. Entonces, el principio del dar es algo individual y es algo que personal. En segundo lugar, debe ser algo que frecuente. ¿Qué dice ahí 1 Corintios 16:2? Cada primer día de la semana. No dice cada año, sino dice ¿cuándo? Cada primer día de la semana. Ahora, esto podría traducirse cada vez que usted reciba un ingreso, una ganancia. Cada vez que usted reciba algo, entonces de eso tome algo y apártelo para la causa de Dios, para la causa de la obra de Dios. Entonces, ¿cada cuánto debemos darlo? Cada vez que tengamos un ingreso, cada vez que recibamos una entrada, pongamos algo aparte para el Señor. Y yo les quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Está usted haciendo eso? Cada vez que recibe un ingreso, ¿está tomando aparte algo para el Señor? ¿Algo para la causa de Dios? Ese es el principio bíblico, ¿cierto? Que es personal, ¿cierto? Que es individual y que debe ser frecuente, es decir, cada vez que yo recibo algo, ¿cierto? Y luego, ¿qué más dice el verso? Según haya que prosperado. Entonces, ¿cuánto debo dar? Según haya prosperado. Entonces, Dios no me pide que yo dé algo que yo no pueda, pero Dios sí me pide que yo dé de acuerdo a lo que yo haya prosperado, es decir, a lo que haya recibido. ¿Y qué sigue diciendo luego? Para que cuando yo llegue, según haya prosperado, guardándolo. Entonces el dar, el ofrendar, debe ser algo planeado. ¿Sí me hago entender? No es que llegó el momento de dar y meto la mano en mi bolsillo
y busco el billete más pequeño y entonces lo saco y doy. Y listo, di. Pues el dar no debe hacerse de esa manera. El dar debe primero uno sentarse en casa y mirar cuánto puede dar. ¿Sí me hago entender? Miro mi presupuesto, miro cuáles son mis gastos, miro cuáles son mis ingresos y de eso determino y tomo la decisión. Y si es pareja, pues la toman en pareja para que no vayan a haber problemas. Y dicen, vamos a dar esto. ¿Y qué hacen? Lo apartan y lo guardan. Entonces, si ve, la ofrenda, lo que uno da, no es algo que uno aquí como de momento hace así, no, es algo que uno planeadamente, anticipadamente piensa, mira, analiza cuánto puede dar y se compromete a dar eso y entonces lo guarda, lo pone aparte y ya lo que hace luego es traerlo. ¿Sí? Estamos acá. Entonces no es dar todo lo que tiene, porque algunas personas y algunos movimientos dicen eso, no deje todo lo que tiene, que el Señor lo haga. No, es algo que uno debe hacer con sabiduría, mirando cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus capacidades, y me organizo y digo, voy a dar y voy a aportar tanto, puedo dar tanto, puedo aportar tanto, y me comprometo. ¿Y qué hago cada vez que recibo el ingreso? Así como aparto el dinero para pagar esto, así como aparto el dinero para comprar lo otro, entonces aparto ese dinero para darlo a la obra de Dios. Si uno se sienta y planea y organiza, lo puede hacer. Pero si usted no se sienta, no planea y no organiza, pues el dinero no le va a alcanzar ni para eso ni para otras cosas. Porque el problema está ahí, en que usted no se sienta, no analiza, no planea, no organiza, y por lo tanto el dinero se le va en cosas que muchas veces no tienen sentido y después no tenemos dinero. Pero no es porque no recibamos, es porque no lo sabemos usar, no lo sabemos administrar bien, ¿cierto? Entonces este principio nos enseña esto, que debe ser personal, que debe ser frecuente, ¿cierto? Y que debe ser pensado, planeado y organizado. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a afectar y para que no vayan a haber problemas y para que podamos hacer las cosas bien delante del Señor. Así que Dios nos invita ¿a qué? A dar, a compartir. Pero muchos podríamos decir, bueno, ¿solo podemos dar dinero? No, podemos dar alimentos. Por ejemplo, aquí está la canasta de amor. Si usted quiere traer alimentos no perecederos, los puede traer. Y armamos aquí un mercado y lo llevamos a alguien necesitado. Lo hemos hecho muchas veces, pero ahorita la canasta está vacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos cada uno concientizarnos de que podemos dar también no solo dinero, sino podemos dar mercado, podemos dar ropa, podemos darle un servicio a alguien con un talento o una habilidad que yo tengo. Usted sabe peluquear, entonces usted dice, voy a ir a donar un día de peluquear gratis a niños de escasos recursos. Eso es otra forma de dar. Usted tiene un talento en algo y usted dice, voy a ir con mi talento a ponerlo al servicio de alguien. Eso es otra forma de dar y de compartir. ¿Será que podemos dar? ¿Qué dice usted? ¿Será que tenemos algo para dar? ¿Será que tendremos algo para compartir con otros? ¿Qué dicen? Seguramente sí. Tenemos muchas cosas para dar. Lo que pasa es que necesitamos tener la voluntad de hacerlo. Y si tenemos la voluntad para hacerlo,
seguramente lo podremos lograr. Yo quiero invitar de manera especial a ustedes, quiero animarles para que apoyemos la iglesia, apoyemos las necesidades de otras personas, seamos generosos. Dios estará con nosotros, Dios nos bendecirá. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? Y nos hacemos estas preguntas. ¿Es usted alguien que está comprometido con dar y compartir con otros? Pregúntese esto. ¿Es usted alguien que está comprometido con dar y compartir con otros? ¿Cómo lo está haciendo? Y si no lo está haciendo, ¿por qué no empieza desde ahora a hacerlo? ¿Qué tal si usted ora en esta mañana y de manera personal le pide al Señor que le ayude y que le guíe de ahora en adelante para usted empezar a dar y a compartir con otros lo poco o lo mucho que Dios le haya dado, que usted pueda compartir y que usted no espere que solo le den a usted, sino que usted diga: voy a empezar también yo a dar y a compartir con otros lo que Dios me ha dado o lo que Dios me dé. Señor, aquí estamos en esta mañana, Padre, y te agradecemos, Dios. Señor, porque nos has provisto a cada uno de nosotros, Señor, y nos has dado en abundancia, Señor, con generosidad, Padre. Señor, hoy después de escuchar tu palabra, queremos pedirte que nos ayude, Dios, Señor, a dar y a compartir más. Señor, perdónanos porque muchas veces somos egoístas y solo pensamos en nosotros y solo pensamos en nuestros propios intereses, en nuestras propias cosas, Dios, y no pensamos, Señor, en otros. No pensamos muchas veces en la propia familia, no pensamos en la iglesia, Señor. Damos muchas veces, pero damos ahí como por salir del paso, damos migajas, no damos cosas buenas, no damos lo mejor. Señor, queremos rogarte en esta mañana que nos ayudes a ser una iglesia que practica la generosidad, una iglesia que da, que comparte, Señor, con otros lo poco, lo mucho, Señor. Ayúdanos, Padre, a aprender de ti cada día, Señor, que nos has dado y que nos das con generosidad cada día todas las cosas, Dios. Señor, oramos en esta mañana que nos ayudes a organizarnos, que nos ayudes, Señor, a sentarnos y a hacer un compromiso, Dios, de empezar a dar y de empezar a aportar, Señor, para la causa tuya, Padre, de acuerdo a lo que tú nos des, de acuerdo a nuestros ingresos, de acuerdo a nuestras entradas, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer un compromiso, Señor, serio, a hacer un compromiso, Señor, y organizado, planeado, Padre, para dar, para compartir, y ayúdanos a ser sensibles también a las necesidades que otros puedan tener, para hacer nosotros una respuesta a esas personas y a esas necesidades que ellos puedan tener, Señor. Ayúdanos a recordar tus palabras, Señor, que es más bienaventurado dar que recibir, Señor. El mundo nos enseña que es mejor recibir que no dar, pero tú nos enseñas que es mejor dar que recibir, Señor. Ayúdanos a tener presente esta verdad en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar que hay más bendición y hay más dicha en dar que en recibir, Señor. Ayúdanos de ahora en adelante, Padre, a ser generosos, a dar, a compartir, Señor, de manera sabia y prudente lo que tú nos has dado y lo que tú nos seguirás dando, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Amén.